Bueno, hoy vamos a hacer algunos ejercicios de práctica para el examen. Estos ejercicios vienen de diferentes fuentes y de unas tutorías que tenía anteriormente. Entonces, aquí vamos a hacer diferentes. Después les subo un solo documento con la práctica. El primero dice, determine a mano el punto de operación, los polos y los ceros del circuito en baja frecuencia, en alta frecuencia, magnitud de ganancias de banda plana y graficar la respuesta a frecuencia de los circuitos. Aquí hay un par de ecuaciones. Sabemos que la ganancia en decibeles es 20 veces el logaritmo de la ganancia en unidades lineales y que la frecuencia en hertz es omega entre 2pi. Para esta práctica usamos que las capacitancias de un bipolar son 8 picofaradios, 4 picofaradios y 4 picofaradios, que tenemos 5 voltios, beta 300 y un IS de 1 por 10 a la menos 14 y omitimos el efecto Early. Entonces, bueno, el primer problema es un amplificador de emisor común, tiene degeneración de emisor. Los condensadores C1 y C2 son condensadores de desacople que permiten obtener polarización independiente. En este ejemplo, los condensadores están un poquito desajustados para que la respuesta a frecuencia de tenga ciertos límites. Pero en principio, uno puede calcular los condensadores C1 y C2 para que los polos queden exactamente debajo de cierta frecuencia y que la ganancia de banda plana eh, tenga cierto rango. Entonces podríamos ponerle ese extra y decir, quiero que este circuito amplifique a partir de 20 Hz o que la frecuencia mínima de operación sea 20 Hz para mover los condensadores y ver cómo queda. Eh, entonces, bueno, voy a copiar este circuito. Este sería el primer ejemplo. Y tendríamos que resolver en CD, en CA y en respuesta en frecuencia. Entonces, esto sería práctica también 2. Les dije que para este examen ya no va a entrar la parte de CD. Entonces aquí para calcular la corriente de colector tendríamos que hacer beta y B. Y la corriente de base muy rápidamente la podemos sacar con el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. Esto lo hemos hecho antes. Entonces el voltaje Thevenin son 5 por 2.2 entre 10K más 2.2. La resistencia de Thevenin es R1 paralelo con R2, que sería 10K paralelo con 2.2. Esos valores los podemos calcular también aquí rapidito. Lo que se puede hacer también es un script, aprovechando que estamos aquí en práctica para poder después recalcular esos parámetros. Entonces decimos que USC son 5 y R1 son 10K. R2 son 2.2K. Casi lo mismo que ahora le pone a uno lo que uno quiera calcular después. Entonces, arriba podemos ordenar esto como parámetros. Y aquí cálculos. Entonces, el voltaje Thevenin sería VSC por R2 entre R1 más R2. Resistencia Thevenin sería R1 por R2 entre R1 más R2. Y podemos hacer abajo reportes. Y entonces ponemos un print de VPH es igual a por ciento punto 4F barra N VPH. Y que la resistencia de Thevenin también puede ser así. Estos son un flotante de 4 decimales, entonces lo tengo que guardar, por supuesto. Y me da 0.901, vamos a ver, 901.6 milivoltios y una resistencia de 1.8 kiloohms. Con eso podemos hacer la malla por la base. La malla por la base lo que dice es que VTH
es igual a corriente base por resistencia Thevenin más voltaje base emisor más corriente emisor por resistencia emisor. Aquí podemos hacer que el voltaje Thevenin es corriente base por resistencia Thevenin. Aquí ponemos la ecuación de Shockley porque tenemos IS. Entonces, para recordar, esto es sobre T por el logaritmo natural de la corriente colector, que la corriente colector es beta IB, entre la corriente IS que nos da el problema, más la corriente emisor, que es beta más 1 IB RE. A eso le ponemos todos los números, entonces tendríamos que 901,6 milivoltios es igual a la corriente base por 1,8 kiloohmios más 26 milivoltios por logaritmo natural. El beta de este transistor dijimos que era 300. La corriente del transistor es 1 por 10 a la menos 14. Y luego tenemos 301 por IB por la resistencia de emisor que son 47. Y todo eso lo programamos. Entonces, vamos a poner aquí variables y hacemos una variable para resolver sin la variable para resolver sería la corriente de base. Y las otras constantes que ocupamos son beta de 300, voltaje térmico de 26 milis y la corriente de saturación de 1 por 10 a la menos 14. La resistencia del emisor es 47. Y en cálculos vamos a resolver que la solución para la corriente de base es igual a la solución por aproximaciones numéricas de la ecuación que tenemos. Entonces sería voltaje de Thevenin es igual a corriente base por resistencia Thevenin más el voltaje térmico por el logaritmo natural de 300 veces la corriente de base dividido entre la corriente IS más beta más 1. Bueno, beta era una variable, beta más 1 por la corriente de base por la resistencia del emisor y resolvemos para la corriente de base. Imprimimos la corriente de base. Como la corriente base está en microamperios, voy a ponerle unos 9 decimales y eso me da 13,02 microamperios. Por lo tanto, la corriente de colector es beta IB y la corriente de emisor es beta más 1 IB. Y podemos sacar voltaje del colector, voltaje de la base, voltaje del emisor. Habíamos dicho que esto em, para estos problemas yo les daría más o menos el punto de operación porque ya hemos calculado esto muchas veces. Entonces, nada más es como para la solución del ejercicio. En cálculos, entonces, la corriente de colector es beta por la solución de IB. La corriente de emisor es beta más 1 por la solución IB. Y si uno quiere, uno puede reescribir la variable IB y le podemos poner que es la solución. El problema es que la solución de IB y la variable IB no son lo mismo porque IB es una variable simbólica. Entonces aquí reescribo la variable IB y ya después la uso. Y entonces aquí imprimimos IB, imprimimos IC, imprimimos IE. Tendríamos 3,906 de colector y 3,919 miliamperios. Los voltajes los sacamos como USC menos corriente colector por resistencia colector. Este sería el voltaje del emisor, que sería corriente de emisor más por resistencia de emisor más el voltaje base emisor. Y el voltaje del emisor sería corriente de emisor, resistencia de emisor. El voltaje base emisor no lo tengo, pero es esto.
Entonces el voltaje base emisor también está por ahí. Este pedacito es el voltaje base emisor. Luego el voltaje del colector sería USC menos IC por RC, voltaje base, corriente emisor, resistencia emisor, más voltaje base emisor. Voltaje emisor es corriente emisor, resistencia emisor. Y esto es como hacer la simulación a mano. A estos les puedo poner unos 6 decimales porque son voltajes. Y me falta voltaje base emisor. Aquí me equivoqué. Dice que RC es una variable reservada. Pongámosle RCX. Ah, no, es que RC no la he definido. RC son- no. Ok, y entonces tenemos que el voltaje base emisor es 693,9 milivoltios. El voltaje del colector es 1,0994 voltios. El voltaje de la base son 878,2 milivoltios. Y el voltaje del emisor son 184,2 milivoltios. Comprobamos que están activa directa. El voltaje del colector es mayor que el voltaje de la base. Y en este caso sí se cumple porque 1,094 voltios es mayor que 0,8782. Entonces sí está en activa. Y con eso ya tenemos la primera parte. Entonces este sería el punto de operación. Ok, entonces lo que nos interesa, la parte de corriente alterna. em, Se puede empezar por varias partes. Yo diría que empezáramos por las ganancias de banda plana. Entonces, ganancias de banda plana. Sabemos que la función de C1 y C2 es conectar la entrada y conectar la salida. Entonces, estos deben tener polos que estén muy cerca de cero. Y entonces los vamos a considerar cortocircuitos cuando la señal ya estabilice, ¿verdad? Pero el condensador CB puede estar abierto, puede estar en corto, dependiendo de la frecuencia en donde corte, ¿verdad? Y entonces CB da dos ganancias diferentes. Entonces, si CB está como circuito abierto, el circuito es un circuito de emisor común, pero tiene resistencia RE. Entonces, la ganancia sería este emisor común, la ganancia sería menos RC entre 1/GM más RE. Que con los números, esto es un kilo ohmio entre 1/GM, que no lo hemos sacado. Podemos sacar que GM es igual a IC entre T, que es igual a 3,906 entre 26. Entonces vamos por aquí. GM sería IC entre T y lo imprimimos.
G me da milisiemens por lo general, entonces con 6 decimales estoy bien. G me da 150,33 milisiemens. Y entonces tengo 1/150,23 milisiemens más la resistencia de emisor que son 47. Y con todo esto puedo calcular la ganancia 1 de banda plana. Podríamos decir, vamos a llamarle ganancia 1, que sería menos FC dividido entre 1/Gm más Fi. Y esta ganancia, vamos a ponerla con unidades decimales, son los 3, a V1, da menos 18,637. Ya esta es la ganancia que está eh, cuando el circuito está encendido, pero tiene todavía el condensador se ve abierto. Y con el condensador se ve cerrado, tendríamos una segunda ganancia de banda plana, que sería menos Gm por Rc, que sería 150,23 milisiemens por 1 kilo ohmio, que esta no hace falta calcularla, aquí vemos que son 150,23 porque milisiemens cancela con kilo ohmios. Vamos a poner aquí, vamos para que esté completo, menos Gm por Fc, y lo imprimimos como la opción 2. Ahí está 150. Después de las ganancias de banda plana, ya tenemos punto de operación, ganancias de banda plana, hay que sacar la respuesta en baja frecuencia. La respuesta en baja frecuencia se hace con el análisis de polos y ceros. En este caso, no hay ningún condensador que quede atravesado porque todos los nodos, tanto la base como el emisor como el colector, tienen resistencias a tierra y capacitancias a tierra. Bueno, el nodo del colector es discutible porque por este condensador no pasa corriente. Entonces, si uno se pone aquí en este nodo, hacia tierra tenemos una resistencia, pero la capacitancia está abierta. Entonces, yo voy a decir que este condensador tiene un cierre en el origen, pero no me introduce un polo directamente, porque la salida debería estar conectada a tierra para que esto me introduzca un polo. La idea de los polos es que atenúan la señal en el nodo tanto, tanto, tanto que la señal se va a cero. Y la única forma de que la señal del colector se vaya a cero es que la salida esté conectada a tierra. Por lo tanto, si no hay eh, resistencia a carga, no tendríamos polo. Y lo otro es, bueno, que hay variaciones que se le pueden hacer a este circuito, pero eso complica un poco el análisis. Digamos que aquí hubiera una resistencia a carga. La resistencia a carga tendría que ser como 10K para que no afecte la ganancia, ¿verdad? Tiene que ser mucho más grande que RC para que el paralelo tienda a RC y las ganancias no se cambien mucho. Pero en este caso, lo que recordamos es que el transistor se comportaba como una fuente de corriente que tendría una resistencia de colector que está aquí, luego está el condensador y luego está la resistencia de carga. A estas dos uno les puede hacer transformación de fuentes para poner una fuente de voltaje con resistencia, capacitancia y resistencia, y por lo tanto el polo que introducen estos tres elementos estaría en 1 sobre la capacitancia C2 multiplicada por la suma de la resistencia de colector más la resistencia de carga, y es suma lineal. Entonces, uno podría imaginarse que si el circuito tiene carga, la fórmula para el polo del nodo de salida se vería más o menos así. Pero bueno, este circuito no tiene. Entonces, no lo vamos a calcular. Y vamos a decir que si el condensador está así abierto, no tiene polo en la salida. Entonces tendría dos polos, polo en la base y polo en el emisor. El polo de la base, vamos a poner aquí análisis de baja frecuencia.
Y entonces, en la base, sabemos que la frecuencia del polo uno es uno sobre resistencia total, que es R1, paralelo R2 por capacitancia total, que es C1. En el colector no existe polo, porque C2 está al aire, no está a tierra. En la base, el condensador C1 además introduce un cero en cero, que es en el origen, y el condensador 2 también introduce un cero en el origen. Y en el emisor, la frecuencia del polo, este sería polo, vamos a ponerle, ya, vamos a poner que si no tenemos polo, también se puede decir que el polo está en infinito, porque nunca va a tocar la respuesta en frecuencia. Entonces ese polo está en otro lado, que sería la frecuencia del polo 2. Y para el polo 3 vamos a calcular que es uno sobre la resistencia total del nodo del emisor, que es uno sobre Gm del transistor en paralelo con Re, y esto multiplicado por la capacitancia CB. Tiene un cero, pero no se puede calcular. Se debe colocar en el diagrama. Entonces tenemos tres ceros y dos polos. Em, y dependiendo del orden de esos ceros y esos polos, así nos va a quedar el diagrama. Entonces lo vamos a calcular y lo vamos a dibujar. Los cálculos los podemos hacer em, aquí en MATLAB, pero quiero hacerles espacio para ponerlos en radianes y después ponerlos en hertz. Entonces, la frecuencia del polo 1 y la frecuencia en hertz, que sería omega P1 entre 2pi. Y esto sería omega polo 3 y frecuencia del polo 3, que sería omega polo 3 entre 2pi. Y con eso vamos a calcular aquí arriba. Entonces, omega polo 1 sería uno sobre R1 por R2 entre R1 más R2. Eso era la resistencia de Thevenin, de hecho. Entonces vamos a ponerle aquí resistencia de Thevenin por capacitancia 1. Las capacitancias no las he definido, entonces tengo que poner cuánto es C1, cuánto es C2, cuánto es C3. C1 era 22 micros, C2 son 18 micros, C3 son 10 micros. Calculamos omega al polo 1, frecuencia del polo 1 es igual a omega al polo 1 entre 2 pi. Mm, no quiero Copilot, ¿cómo desactivo esto? Bueno, esto no sé si se llama Copilot. Em, el tercero, entonces, omega al polo 3 sería uno sobre resistencia total por capacitancia CB. De hecho, a CB le puse C3, voy a ponerle CB. Y sería uno sobre Gm por resistencia Re entre uno sobre Gm más resistencia Re. Y la frecuencia del 3 sería igual. El 2 no lo puedo calcular, pero puedo imprimir. Entonces voy a poner omega P1
Omega P3, frecuencia y frecuencia. También uno aquí le podría poner las unidades, entonces esto da voltios, no, un segundo, ohmios. Aquí está ohmios, está amperios, antes de la nueva línea, está amperios, amperios, voltios, 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 Siemens. Estas no tienen unidades, esto es radianes por segundo, está Hertz, radianes por segundo, está Hertz. Y tendríamos entonces las frecuencias de los polos. Omega P1 son 25.207 radianes por segundo y la frecuencia da 4.012. Esa frecuencia está muy bien porque dijimos el condensador uno tiene que conectar relativamente rápido el circuito. Em, Me hubiera gustado ponerle carga para sacar el polo 2. Pongámosle una carguita. Al polo 3. El polo 3 es de, 100, perdón, 17.150.9 radianes por segundo y este está en 2.73 kilohertz. Este no está tan bajo, lo que significa es que antes de 2.73 kilohertz ya no tengo la ganancia máxima, sino que tengo esta ganancia que es más mala que la ganancia de 150. Sería muy útil bajar este polo hasta que quede por debajo de 20. Si queremos, por ejemplo, amplificar audio, este polo debería estar por debajo de 20 para que después de 20 ya tenga toda la ganancia otra vez. Entonces habría que subir el condensador CB porque la polarización no la puedo tocar. Bueno, si uno pudiera tocar la polarización, pero habría que rediseñar todo esto y es más fácil ajustar el condensador. En el nodo de salida podríamos ponerle una resistencia, como dice ahora. Em, Vamos a suponer que la resistencia es mucho más grande que la resistencia de colector para que la ganancia no se desajuste terriblemente. Entonces le vamos a poner 10 kiloohmios por hora. Y en este lo que vamos a calcular como eh, polo 2, según lo que les dije, era 1 sobre, y en este caso es las resistencias sumadas, es RC más RL. Esas no están en paralelo, se calculan en paralelo para esta fórmula, ¿verdad? Habría que ajustarla un toquecito. Entonces, para la ganancia, si usamos una resistencia de carga de 10K, la ganancia sería RC en paralelo con RL. RC por RL entre RC más RL. Y la ganancia uno se ajusta un poquitito. Da 16.943, que no cambia demasiado. Y la segunda también se reajustaría un poquito, porque RC estaría en paralelo con RL también. Entonces sería 1 kiloohmio, 10 kiloohmios. Eso da 9.09. Y esta otra cosa. Entonces el paralelo también lo uso aquí. La ganancia 2 son 136.58. Em, entonces el lado izquierdo de la base no se cambió nada. El lado derecho sí serían las resistencias sumadas.
por la capacitancia C2, entonces el polo 2 y la frecuencia del polo 2. Eso porque les explicaba hace un ratito que teníamos que hacer la transformación de fuentes y que cuando quedaba el condensador aquí en serie con estas otras cosas, las resistencias se suman. Entonces, omega polo 2, 1 sobre resistencia, no, R, RC más RL por C2. Y la frecuencia del 2, del polo 2, copiamos estas y tengo una frecuencia bien bajita también. Entonces son 5.051 radianes por segundo y en Hertz son 0.804. Y eso significa que ese también tiene una frecuencia muy bajita y estos dos no tienen ningún problema. Porque los condensadores de entrada y de salida son altos relativamente. Aquí el que está muy arriba es el tercero, pero bueno, eso se va a ver en el diagrama de respuesta en frecuencia, que ya tenemos todo para hacer ese diagrama. Entonces, podríamos poner aquí como numerado, este es el número uno, el número 2, este es el número 3, y el diagrama de Bode sería el número 4 en baja frecuencia, porque solo hemos sacado la baja frecuencia. Entonces aquí haríamos un sistema coordenado y les dije que no hay que ser súper exacto con las escalas, nada más ponemos aquí que esta es la frecuencia que va a estar en hertz y que va a estar en décadas. Entonces uno puede poner aquí marquitas varias. Y sabemos que tenemos, por ejemplo, un hertz, 10, 100, K, 10K, 100K, por lo menos para baja frecuencia, con eso está suficiente. Porque el primero está en 0.8, el primer polo, que está más o menos por aquí. Entonces, lo que hacemos son líneas guía para los polos. Vemos que este polo está en 0.8, el otro polo está en 4 Hz. 4 Hz está más o menos por aquí. Tal vez más a la derecha, porque 2 está como en la mitad y 3 y 4. Y 2,73 kilo ohms está más o menos por aquí. Esos serían los polos, los ceros se dibujan después y las ganancias de banda plana podríamos poner que unas son 16, no, hay que pasarlos a decibeles. Entonces, estas ganancias hay que convertirlas primero. Sería 20 veces el logaritmo en base 10 de 16.943 y esta otra sería AV2 en decibeles, que es 20 logaritmo en base 10 de 136.58. Entonces vamos a la hojita, un montón de cálculos. Aquí hago uno en decibeles, sería 20 veces logaritmo en base 10 de el valor absoluto de AV1 para que sea positivo. Y el del segundo es con la del 2. Entonces imprimimos estas mismas dos, pero en decibeles. Voy a dejar así. Y entonces hasta le pongo dB, 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 dB. Entonces la ganancia uno son 24.58 decibeles.
Y la ganancia 2 decía 42,71. Esas dos las podemos marcar aquí, entonces podemos poner 10, 20, 30, 40, 50. También no tiene por qué empezar en cero, podría empezar en otro número. Y esto es la ganancia de voltaje en decibeles. Según las que encontramos, hacemos unas líneas para 24, que es más o menos por aquí. Todo torcido ese. 24, está súper torcido. Ahí. Y 42. Ok, y sobre ese entonces graficamos la respuesta en frecuencia, donde tenemos que cada uno de los polos equivale a un condensador cerrándose. Entonces, cuando C1 y C2 estén cerrados, em, yo ya voy a tener la ganancia más estable. Entonces, lo que tendría que poner aquí hacia atrás, lo que pasa es que no sé en dónde va a chocar con el eje vertical. Técnicamente debería caer en cero. Como no el problema es que no tengo escalas, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que en una década, vamos a hacerlo bien, esto es 0,1. Y entonces, en una década tengo que bajar 20 decibeles. Por lo tanto, la pendiente de menos 20 decibeles por década tiene más o menos, ahí voy de 30 hasta 10, pero está mal puesto. Entonces, tengo que ponerlo a partir del segundo. Porque yo tengo dos ceros en el origen. Entonces, el primer polo me va a hacer una pendiente que pasa de menos 40 a menos 20. Y el segundo polo me va a pasar de menos 20 hasta cero. Luego tendría que poner otra línea con pendiente de menos 40. Una pendiente de 40 decibeles en una década es desde 40 hasta 80 en una década. Y esta la voy a acomodar por aquí. Y bueno, vemos que pegó en el eje vertical en decibeles negativos, pero eso está bien. Después de los primeros dos polos, aquí voy a marcar los polos. Este es el primer polo y este es el segundo polo. La ganancia queda estable, pero no queda estable todo el rango. No, un segundo, lo estoy haciendo mal, porque estas tienen que darme al final una ganancia de 20 y algo, ¿verdad? La otra es la que va para arriba. Así, entonces si ocupo los decibeles negativos ahí en el eje vertical. Podríamos poner aquí la continuación del eje. Y entonces pasamos por menos 10, menos 20, más o menos, ¿verdad? Ok, esto que está aquí atrás es 0,1, es que no se ve. Bueno, después de los dos polos que tiene ahí, la ganancia queda horizontal, pero voy a hacerla después porque el tercer polo está aquí arriba. Y después del tercer polo, la ganancia queda fija en 42. Entonces, hacia atrás yo podría copiar esta línea, porque aquí tiene que haber una pendiente a través de más 20. Y ahora sí puedo dibujar el pedacito que faltaba. Perdón, qué bien. Aquí tengo un cero. Este es el cero de CB y aquí tengo dos ceros en el origen. Entonces, bueno, con las anotaciones, este punto de aquí es la frecuencia del polo uno. Este punto aquí es la frecuencia del polo 2.
Este punto aquí es la frecuencia del cero número 3 y esta aquí es la frecuencia del polo número 3 que son los del condensador de bypass. Y estos dos de la izquierda son los dos del origen, que son los ceros del uno y del 2. Y así vamos bien con la respuesta a frecuencia. Lo que falta sería el análisis de alta frecuencia, que sería redibujar este circuito en frecuencias altas con todos los condensadores externos en cortocircuito. Entonces, el 5 sería análisis en alta frecuencia. Para este teníamos en el enunciado capacitancias internas y tenemos que redibujar el circuito como quedaría en pequeña señal. Entonces, perdón. Aquí lo que hacemos es dibujar el modelo pi del transistor y podemos colocar la fuente de corriente. Esto, los datos intermedios no hacen tanta falta porque lo que me interesa es nada más agrupar resistencia y capacitancia a los dos lados. Entonces, bueno, esta RPI sí es importante y sabemos que esta es la base, este es el colector, este es el emisor. El emisor está conectado a tierra a través de un condensador, entonces el emisor ya va de una vez a tierra. El colector tiene una resistencia de colector a tierra y tiene la resistencia de carga RL también a ese mismo nodo porque el condensador C2 está en cortocircuito. Entonces del colector hay dos resistencias a tierra. Y de la base está R2, está R1, también están a tierra. Y me faltan las capacitancias. Las capacitancias de este transistor son la capacitancia CP, la capacitancia CCS. En el emisor no tenía, del modelo del bipolar solo tiene tres. Entonces es desde la base hasta el emisor, desde la base al colector y desde el colector a tierra. Entonces, de la base al colector está CMU y sabemos que esa es una capacitancia de Miller. Este es el voltaje de entrada y este es el voltaje de salida. Y no tenemos más componentes, R1, R2. Aquí también la fuente no tiene resistencia en serie. Si la fuente tuviera resistencia en serie, hubiéramos tenido que ajustar el polo de la entrada y entonces queda R1 paralelo a R2 sumándole la resistencia que esté aquí en serie, aquí en el polo, parecido a como sumamos estos. Pero bueno, de momento está así. La capacitancia CMU hay que partirla por Miller, entonces podemos decir que la capacitancia C1 va a ser Cpi más C mu multiplicado por uno menos la ganancia entre el nodo 2 y el nodo uno. Entonces, según el enunciado, se pidieran 8 picos. C mu son 4 picofaradios y esto es uno menos. Y la ganancia que usamos es la ganancia, primero en unidades lineales, no son las de decibeles. Y segundo, la ganancia que tenga el circuito en alta frecuencia, que sería la ganancia más alta, que serían 136,58 con todo y el negativo. Entonces la capacitancia uno tendríamos que calcularla. Bueno, esto sería la capacitancia equivalente, bueno, para alta frecuencia. No he declarado las capacitancias en variables.
Entonces vamos a poner que Cepí son 8 a la menos 12. Semio, vamos a ponerle mu, son 4 y menos 12. Y CCS son 4. Y aquí abajo sería Cepí más Semio por uno menos, ya la teníamos calculada, era AV2, porque AV2 era menos 136. Y la capacitancia de una vez del otro lado, la que queda al lado derecho sería CCS, que es el condensador que está ahí, con CMU por uno menos uno sobre A21. Voy a poner paréntesis, pero esto sí respeta el orden de las operaciones. Entonces aquí abajo imprimimos capacitancia equivalente 1, capacitancia equivalente 2. Esta la podemos poner, esto está en picofaradios, entonces no me sirve la notación con decimales, me sirve la notación exponencial, y le podemos poner unos 4 decimales. Estos están en faradios y esos son exponencial con 4 decimales. Ajá. Entonces son el número y 4 decimales por 10 a la menos, eso en faradios. Tenemos 558.3 picofaradios, que es un montón. Ahí es donde se ve la multiplicación de Miller, porque en la entrada tenemos un condensador muy alto. El segundo sería CCS más mu, uno menos uno sobre A21. El segundo serían 4 más 4, uno menos uno sobre menos 136.58. Pues al final es 1 y se le resta un término muy chiquitito, entonces es casi uno, y esto debería dar casi 8 picofaradios, y según lo que dio aquí son 8.03 picofaradios. Ahí esos introducen polos, entonces el polo de alta frecuencia número uno y el polo de alta frecuencia número 2 serían uno sobre resistencia total, sería R1, R2, RP, capacitancia total. Y este sería RC, RL, en paralelo, capacitancia total. Los valores en radianes. Me falta el RP, que no la tengo, entonces aquí abajo vamos a sacar, donde sacamos M, vamos a sacar el RP. RP es beta entre GM, y vamos a imprimir RP, los 3 decimales, esto da ohmios. Entonces RP son 1.99, esos son 2 kiloohmios. Y tenemos que calcular entonces los polos de alta frecuencia. Entonces polo de alta frecuencia 1 y polo alta frecuencia 2. Uno entre el paralelo de esas tres cosas, vamos a poner resistencia equivalente 1 y resistencia equivalente 2. Entonces la resistencia equivalente 1 sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2, están con minúscula, porque MATLAB se distingue mayúsculas y minúsculas. 1 entre RP y es 1 entre todo eso. Y la otra sería uno entre RC más 1 entre RL. Capacitancia 1 sería 1 sobre R equivalente 1 por la capacitancia equivalente 1. Y el segundo sería con 2.
y es que me falta el coma. Entonces imprimimos los polos de alta frecuencia uno y 2 F, HF, 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 sería el 2, 2. Este es el de alta frecuencia uno, este es el 2, que dice que no está definido. Ah, sí, porque no lo saqué en radianes, entonces en hertz. Habría que tomar esta, dividirla, no, pero está haciendo, es la frecuencia del polo, es omega polo HF1 entre 2 por pi, ok, genera. Y la 2, la 2. Y ahora sí, esas quedaron gigantes, entonces también las hubiéramos puesto en notación exponencial. Todas, creo que. Lo que no tiene más que nunca he encontrado es cómo hacerlo en notación de ingeniería, porque ahí está en notación científica, pero de ingeniería no tiene. Entonces, esto sería 1,89 por 10 a la 6 radianes por segundo, y la segunda sería 1,37 por 10 a la 8, que en frecuencias son 300,8 kilohertz, ¿verdad? Porque tengo 3,008 por 10 a la 5. Entonces, si corro la coma hacia la derecha, estoy haciendo el número más grande, por lo tanto, el exponente lo tengo que hacer más bajo. Entonces, corro la coma hacia la derecha, tengo 30, pero entonces es por 10 a la 4. 300 por 10 a la 3. Y con este otro también. Si hago la coma uno hacia la derecha, son 21,8 por 10 a la 6. Entonces, son 21,8 megahertz. Y esas dos ya no me caben en el diagrama, pero son polo y polo. Sí podríamos apuntarlas aquí, bueno, en esta misma página cabe. Todo el problema entró en una sola página. Mentira. Y en alta frecuencia, bueno, es que 300 está por aquí, 300 sí se ve, voy a hacerlos con otro color. 300 es más o menos por aquí porque tengo 100, 200 y 300 debería estar por ahí. Y después tengo un mega, 10 megas, y entonces podríamos correr esto para allá. Estos son un mega, 10 megas, 100 megas. Ujú. Em, ok, ya tengo el polo, solo que lo voy a volver a dibujar para que quede por encima. Así. Y tengo que tirar línea de menos 20 decibeles por decada hacia la derecha. Esa línea tendríamos que hacerla con regla. Pasar desde 80 hasta 60, por ejemplo.
así. Entonces ahí va. Y el siguiente, esta se tendría que seguir estirando, pero no sé cómo estirar. Em, Tendríamos que seguir con esta misma pendiente hasta una frecuencia de 21. Más o menos ya llegué. Entonces vamos a decir que por aquí está el segundo. Y he puesto primero la línea gris para que quede por debajo. Después el polo para que quede la marquita aquí encima. Yo sé que el color no ayuda. Y pendiente de -40. Entonces ahí tendría que pasar desde 80 hasta 40, también en una de acá. Y eso ahí para abajo. Y ese sería nuestro diagrama con las anotaciones de los polos de alta frecuencia. Que esto sería la frecuencia del polo uno de alta frecuencia. Y esto sería la frecuencia del polo 2. Y ya quedó. Entonces duramos una hora porque primero tiene demasiados detallitos. Después hicimos como 15 minutos de punto de operación que podríamos habernos ahorrado si el problema tuviera todo precalculado. Y lo que quiero hacer es comprobar qué tan lejos da de la simulación, porque bueno, como estamos aquí, se puede. Y entonces, lo otro es que a veces en estas últimas clases de esta semana pongo como los resultados parciales con marquitas amarillas, pero bueno, eso se puede hacer después. Ahí están los tres polos de baja frecuencia, los dos polos de alta. Están los dos ceros en el origen y el cero desconocido. Entonces, este cero vale, este cero vale y este otro cero también aparece, pero es este de aquí que no lo calculamos. Y el punto de operación, lo más importante es la corriente y la transconductancia y la resistencia de repique. No está puesta aquí, pero está puesta en el MATLAB. Entonces, para simular, bueno, esta simulación tengo que tenerla en algún lugar, pero siempre la pierdo. Este, Podríamos probar suerte en el kit. Entonces, vamos a abrir aquí. Esto se llamaba el Spice. Se llama así. Ajá. Y entonces tenía un common emitter. Y sí es este, que dicha. Sí estaba. Entonces le conectamos aquí la carga porque lo que hicimos aquí hoy fue ponerle resistencia a carga. Esto sería RL, que le habíamos puesto 10. Todo lo demás queda igual. Están los parámetros del transistor, está beta 300, las capacitancias con los nombres correctos, estaban ahí abajo. Esto sí es RC, esto debe llamarse RE, R1, R2 y todo lo demás queda igual. Em, si simulo el punto de operación, aquí es que tengo varios análisis, entonces me pregunta cuál es el primero. Si simulamos el punto de operación, obtengo valores de los voltajes y las corrientes en este circuito. Entonces, para comparar, teníamos que, eh, bueno, y a los nodos les faltan las marquitas, un segundo para poner cuál es la base, cuál es el colector y todo eso. Pues con la N, este es el nodo de la base, la N, este es el nodo del colector, N, este es el nodo del emisor, y el punto de operación,
debería ser igual. Entonces, el voltaje del colector es 1.033 en la simulación. Aquí da 1.094. Eh, Me hubiera gustado que esté más igual. Supongo que es por el 26 milivoltios que puse. Porque en Spice la temperatura que se usa es de 25 grados Celsius. Y a 25 grados Celsius esa constante podría ser diferente. Pero bueno, la diferencia es poquita. Entonces, aquí tengo 1,03363. Aquí tengo voltaje en colector 1,094. Tal vez la corriente, que es lo más importante. Corriente de colector son 3,96 miliamperios y aquí son 3,91. Entonces tengo como 5 microamperios no, como 50 micros de diferencia, pero es poquita. Están 3,9 3,9. Y entonces el punto de operación está todo bien. Voy a pegar por aquí con el circuito. Bueno, el circuito lo tenemos arriba. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a quitar de aquí y voy a pegar el correcto, porque ese ya tiene la resistencia extra que le pusimos. Y la respuesta en frecuencia, entonces tendríamos que abrir esto y comentar el otro. Nada más le di clic derecho y le di OK. Y se pasó para este y se comentó el otro análisis. Entonces a este le simulamos y se ve así. Esto ya lo tenía todo prediseñado, entonces VOUT entre VIN hay que ponerlo aquí arriba, hay que escribir la fórmula matemática, o uno le da clic en el nodo de salida y escribe todo lo demás. Y entonces observamos que desde la entrada, desde el origen, empieza con una pendiente muy marcada. Después tiene una banda plana, que la banda plana está en 24 decibeles, que fue lo que nos había dado aquí. La banda plana está en 24 decibeles, un poquito más. 24, algo, habría que ver cuánto es. 24,5, 24,58 digo tallado, 24,58. Y cambiémosle el color, así. Y la segunda, 40 y algo, ¿verdad? 42,71, 42,87. Entonces está muy parecido. Este gráfico lo copiamos. De hecho, lo podemos hacer chiquitito para copiarlo chiquitito. ¿Cómo era eso? Vamos a hacerlo en cascada. Lo hacemos así un poquito más pequeño. Y le damos Tool Copy. Y esa es la respuesta en frecuencia. De hecho, quedaría el punto de operación y la respuesta en frecuencia. Y es justo lo que obtuvimos, que se ve así. Profe, una Ah, pregunta. sí, ¿Será que se puede devolver a la parte de alta frecuencia? ajá, Ok, es que ahí, ese semiu que está entre la base y el colector, el ajá, capacitor, sí, eh, ¿cómo lo podría ver? Digamos, es que ese es el que más me confundió. sí. ¿Dónde lo vería yo en el circuito? Lo que necesitamos es dibujar este circuito con las capacitancias internas. Según el modelo que tenemos para el transistor, las tres capacitancias están entre base y emisor. Esa se llama CPI. Entre base y colector se llama CMU. Ese es el CMU que estamos hablando. Y el colector a tierra es CCS. Entonces, como en alta frecuencia el emisor ya está a tierra, este primero queda desde la base hasta tierra. Por eso CPI lo pusimos desde la base hasta tierra. El CMU queda entre la base y el colector. El nodo de la base es el de la izquierda, el nodo del colector el de la derecha. Entonces tiene que estar ahí. Y se ve. Y el Creo último que es sí. del, Sí, sí, ya ajá, me acordé. del colector de tierra. Es porque estos tres se dibujan, pero se dibujan aquí adentro. Ujú. Y ya después uno los pasa para abajo. Sí. Ok, ok. Gracias, profe. Ajá. Em, ¿Y qué más se le puede? Se le puede hacer lo que les dije hace un rato. Yo quiero que este circuito funcione en audio. Aquí no funciona en audio todavía, porque tiene un ancho de banda que llega.
Si llega hasta 100 megas, bueno, no sé, hay que medir aquí los 3 decibeles, entonces uno podría medir el ancho de banda. Si aquí hay 42,8, habría que llegarlo hasta 39,8, 41, 40, 39,8. Entonces, ese de 22 megas tiene sentido que sea el polo que calculamos. Son 22,8 megas, que es el polo que habíamos sacado. Es la frecuencia más alta a la que podríamos decir que este circuito está operando bien. Y la otra frecuencia sería aquí a la izquierda también. Entonces, este de aquí sería la ubicación del polo del condensador CB, que esto estaba en, según esto, en 27 kilohertz. El condensador CB cortaba en 2,73 kilohertz, entonces estoy bateando. Vamos a ver. em, Casi lo sí, porque el polo del 3 nosotros lo calculamos, dio 2,73. ¿Será que puse algo mal? Eh, Frecuencia del polo 3. Frecuencia del polo 3. Sí, aquí dio 2,7. Porque este punto dio 27, no 2,7. Tiene una diferencia de 10. Qué extraño. Este, entonces lo que queremos es jalar este punto hacia la izquierda. Este no lo vamos a hacer con cálculos, pero lo podemos hacer directamente en el diagrama. Entonces, de los tres condensadores, el condensador 1 y el condensador 2 sabemos que estaban entrando aquí abajo y están por debajo de 10 Hz porque ya los calculamos, pero el condensador de bypass no. Entonces, si yo le aumento un factor de 10 a la capacitancia de bypass, yo debería jalar el polo y ven que se corrió solo el polo que estaba buscando. Entonces, puedo ponerle aquí 20 y el polo tiene que correrse más. Y puedo ponerle pues, un montón, ¿verdad? Si le pongo 100. El problema es que entre más grande la capacitancia, la respuesta en frecuencia se ve mejor, pero la respuesta transitoria se ve peor porque los condensadores absorben mucha tensión, mucha corriente. Cuando estamos cambiando el voltaje de un nodo, el condensador absorbe mucha corriente y me deforma un poco las señales. Entonces, aunque yo le ponga aquí un milifaradio ya me da una respuesta más bonita. Ya esto, digamos, se ve que podría amplificar audio. Bueno, todavía no sé si está por debajo de los 3 decibeles, si están por debajo de, tengo 42, 41, 40, 39, están 30 Hz. Digamos que de 20 a 30 Hz no perdemos mucho. Mm, pero me gustaría bajarlo un poquito más. Pero ya un milifaradio es un montón de capacitancia en ese nodo. Y lo que les decía es que la respuesta temporal posiblemente sufre un poco. eh, que se podría simular en función del tiempo. Aquí tiene una señal de 10 milis, entonces uno comenta este y simula la respuesta transitoria. La entrada es una onda, habría que ver a qué frecuencia está configurada. Aquí la frecuencia la podemos hacer de unos, aquí en algún punto intermedio, puede ser 1 kHz. Y entonces la respuesta transitoria simulamos un par de ciclos. Entonces voy a poner a 1 kHz el periodo es un milisegundo, entonces voy a graficar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a guardar datos después de 10 milisegundos. Yo voy a pararlo en 10,001. No, ¿cómo es? 10 Si lo paro en 11, tengo un ciclo. Si lo pongo en 12, tengo dos ciclos completos. Eso es para que después, para que pase el transitorio. No, lo hice mal. ¿Qué hice mal? Mm, la frecuencia es de 1K. Ah, bueno, no, está bien. Lo que pasa es que estoy graficando otra cosa. No quiero esto, porque eso me va a dar constante porque esa es la ganancia. Quiero el voltaje de entrada
Está bien, qué susto. Y el voltaje de salida. Pero ven que el voltaje de salida se recortó un montón. Bueno, también es que tiene demasiada ganancia y entonces la señal de entrada no puede amplificarse tanto porque se pasa de CD para abajo. De hecho, el voltaje de salida no debería ser el voltaje este no. Que bien, ven que la alimentación son 5 entonces hacia arriba sí tiene margen. La tensión en el colector puede subir bastante, pero la tensión en el colector no debería caerse por debajo de la tensión de la base, porque entonces se deforma. Eso se corrige poniendo una entrada más pequeñita. Entonces la entrada en lugar de 10 milivoltios la vamos a poner solo uno. Y aquí vamos a separar los paneles. Y ya ahí no está deformado. No, y el condensador se ve, no importa que sea tan alto. Es que a veces entre más alto el condensador, más deforme sea esta señal. Pero no, aquí en realidad no se está deformando. Lo importante es que teníamos demasiado voltaje de entrada y entonces ya teníamos distorsión. Por eso esto se llama pequeña señal, porque los amplificadores no pueden amplificar tensiones ilimitadas. ¿Verdad? Ya con 10 milivoltios de entrada, como se multiplica más de 100 veces, el voltaje del colector cae por debajo del de la base y se me deforma. Entonces no puedo amplificar tanto. Tengo que tener señales pequeñitas en la entrada, pero ahí se ve bonita. Em, el problema es que ya desarmé toda la simulación, entonces quiero devolverla como estaba antes. Ah, por eso es que el del Git estaba todo desactualizado. El del Git está bien. Y entonces, pues ese es el ejercicio de hoy. El problema es que estos ejercicios son muy largos. Y todo lo que se puede hacer con bipolares se puede hacer con MOSFETs, pero el MOSFET es más pequeñito. Entonces, si ustedes dicen, yo en lugar de este bipolar quiero pegarle un MOSFET, lo que habría que cambiar es primero, por supuesto, el punto de operación, porque son con las ecuaciones del MOSFET, pero dijimos que el punto de operación para este examen ya se los doy. Esto sí se los puedo dar precalculado porque ya MOSFET en sedes de activos. Em, y entonces les doy la corriente del transistor y la tensión base emisor y las tensiones en los nodos. Ujú. Lo demás se hace igual. Y en el de alta frecuencia, la diferencia es que el MOSFET no tiene RPI, pero todos los demás componentes quedan igual. Entonces, perdón, ya me dio tos. Todos los componentes quedan igual, solo el RPI no se pone. Y aquí sería GM o GS, pero eso no tiene efecto sobre el diseño. Y entonces queda así. Este, hay variaciones de las configuraciones porque vimos un montón. Este es el de emisor común. Vimos el de base común y vimos con puerta común y fuente común. Entonces, para esos, lo que les recomiendo es que yo tenía otra, lo que pasa es que esta era gigante, que era como para MOSFET con un circuito de fuente común. Entonces la idea es hacer lo mismo, este es el mismo circuito, nada más que no tiene condensador a la salida y no tiene resistencia a carga, que ya dijimos que se le puede poner y lo que uno hace es que suma las resistencias y las pone en el teorema. Entonces es uno entre la suma de resistencias cuando hay resistencia de salida por capacitancia. Em, y había otras variaciones, el de compuerta común es este. Aquí habíamos dicho que el condensador C2, aunque se puede calcular un polo en este nodo, el condensador C2 no introduce polo en la función de transferencia porque este polo está fuera de la ganancia. Entonces es un polo que no afecta la ganancia. Y por lo tanto no tenemos que ponerlo matemáticamente. Este circuito solo tiene un polo. em, El de drenador común no lo vamos a tocar porque dijimos que este solo se puede por análisis directo y eran un montón de fórmulas gigantes para las capacitancias, entonces ese no. Estos ya los vimos en clase, dijimos que cuando hay un condensador atravesado entre la salida y la siguiente etapa, sumamos las resistencias. La respuesta en frecuencia de este era uno sobre la capacitancia C2 multiplicado por la suma de RC más RIN2. Y por eso es que sumamos las resistencias en ese nodo de salida.
Y estos otros es igual, este es un emisor como un fuente común que se parece al que hicimos hoy, con condensador en la salida y resistencia en serie. Entonces este también ya lo vimos. Es uno sobre la capacitancia C2 por la suma de la resistencia alternada en salida. Este tiene algo diferente en la entrada y es que el polo en el gate no se puede calcular directamente tampoco. Bueno, sí se puede, pero hay que sumar las resistencias. Entonces es el mismo análisis. El polo del gate sería uno sobre capacitancia uno por la suma de RI con este paralelo. Entonces queda RI más el paralelo. Y más o menos. Profe, yo tengo una pregunta ahí también, digamos, con los Ajá, MOSFET. Cuando uno hacía el modelo pequeña señal, había como un abierto porque no, casi nunca había corriente por el gate. Ahí, ajá, digamos, cuando uno pone un capacitor del ejemplo del otro que era el CPI y el CMU, ajá. bueno, es que no me acuerdo muy bien si los MOSFET cambiaban Sí, son o... estos. Usted tiene el MOSFET, esto es GM o GS. Ese es el MOSFET, ¿verdad? Entonces tiene el gate, el drain y el source. Los condensadores del MOSFET son cuatro. El MOSFET se ve así. Usted tiene capacitancia del gate al source, capacitancia del gate al drain. Ujú, Tiene capacitancia del drain al sustrato y capacitancia del source al sustrato, porque el sustrato generalmente está conectado a un potencial fijo, por eso van a tierra en corriente alterna. Gate, drain, source. Entonces en desde el gate hasta el source sí se pone un condensador, que es CGS. Desde el source hasta tierra es CSB. Desde el drain hasta tierra es CDB. Y del gate al drain es CDB. No, perdón. CGD. Que ese es el que va por Miller. Normalmente también el nodo del source ya queda tierra. Entonces, si esto es tierra arriba y es tierra abajo, este no se pone. Pero todos los demás sí. Y entonces queda muy parecido. ok, ok, sí, sí. Sí, por ejemplo, aquí en esta práctica venían valores para los cuatro y viene el modelo matemático como en Spice. Entonces viene CBD, CBS, CGS y CGD y vienen varios. Entonces voy a subirles estos documentos, por lo menos el del 9 que es solo este ejercicio que fue el que hicimos hoy, y el del 10 que es el equivalente con MOSFET. Esta del 10 tenía otras configuraciones, entonces ya les dije que la del denominador común no interesa porque las ecuaciones son un montón y eran largas y solo se podía poner análisis directo, pero todo lo demás puede servir. Y este ejemplo no está pegado, pero ya lo hemos visto en las diapositivas. Estos, el 5 y el 4 están en las diapositivas. Entonces, creo que, bueno, ya calculamos un montón de cosas hoy. Es como un resumen de respuesta en frecuencia. Lo otro que entra en el examen son cascos, espejos, pares diferenciales, que para todo eso está el banco de exámenes. Entonces pueden buscar aquí en exámenes. Y los del parcial 2. También aquí hay variedad. Hay problemas fáciles y problemas difíciles. Entonces hay que revisar varios, ¿verdad? Habría que abrir el enunciado. A veces pongo una parte de teoría, a veces son solo problemas. Este estaba en las diapositivas del curso, pero esta vez lo quería como, quería que hicieran una secuencia de pasos para calcular las corrientes. Este era un par diferencial bastante estándar que estaba fuera de equilibrio, entonces había que resolver la tangente hiperbólica que había salido ahí en la clase, que estaba en el formulario del curso. Y venía una respuesta en frecuencia. Entonces, lo que vamos a hacer para el segundo parcial es parecido. Vamos a ver un problema de respuesta en frecuencia que, por ejemplo, para este ya les doy la corriente. Y un par de ejercicios de los otros temas. Pueden ser cascos, espejos, pares. Entonces, aquí hay bastantes para revisar. Este era un espejo, pero era un espejo asimétrico con un RX distinto. Este lo he preguntado varias veces.
La idea es que el espejo de corriente copia la corriente de referencia a la corriente I1, pero solo cuando los emisores están al mismo potencial. Cuando no, entonces lo que tenemos que hacer es igualar la tensión base emisor del de la izquierda a estas dos tensiones que están a la derecha, y de ahí despejamos la ecuación de I1. Entonces decía, encuentre I1 en términos de la corriente de referencia y la resistencia Rx. Esos están todos resueltos y pueden revisar la solución aquí también. Lo que se hacía era decir que la tensión base emisor del de referencia se saca con la de Shockley porque la ecuación del espejo de corriente se hacía con Shockley y se igualaba a la parte de la derecha, que es la tensión base emisor de la derecha, por la corriente por la resistencia. La tensión base emisor también es un logaritmo, entonces después hay que despejar. em, Se encuentra, vamos a ver, aquí me faltaron pasos. No, yo creo que no, porque cuando uno evalúa esto con valores numéricos puede despejar lo que le están preguntando. Entonces, si uno conoce IREF, puede despejar y uno con la calculadora. Creo que pedía RX. No sé, hay que leerlo con paciencia. Pero el resumen es que hay un buen banco de exámenes para que revisen los otros temas. Y yo creo que de momento, pues eso sería todo por hoy. Estos modelos están en las diapositivas, entonces voy a guardar solo esto y ya me pongo a subirles todos los apuntes. Podría subir la simulación también. Entonces, listo, eso sería por hoy. Muchas gracias. Ahí nos vemos la otra semana. Gracias por hoy. Hasta Pura luego. vida. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, Hasta luego, profe. Muchas gracias. con mucho gusto. Hasta luego. Profe, una pregunta. ¿Esto lo va a poner Ajá. en YouTube? Esto lo pongo en YouTube, sí, también. Ok, Puede buscarlo en el canal. Está en el Tech Digital también. sí, sí. Lo que no sé es en qué playlist lo voy a meter. Seguro en el playlist de discretos. Ok, Para que por ahí estaría. ok, ok. Breve, profe. Bueno, nos vemos entonces.